Bien, hermanos. El mensaje de hoy le puse un título, y el título es El corazón del Padre y el Hijo quebrantado. El corazón del Padre y el Hijo quebrantado. Y vamos a leer Juan. Va a ser medio raro, va a costar seguirme, pero después usted se va a acoplar. Leímos el texto, Juan 19, 31 al 37. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos, ¿qué cuerpos? De los dos ladrones y del Señor en el medio, no quedasen en la cruz en el día de reposo. Juan nos aclara un detalle, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con el Señor Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, dice Juan, testigo ocular, salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, Juan está hablando de sí, y su testimonio es verdadero. Y Jesús sabe que dice verdad. Para que nosotros también, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No será quebrantado hueso suyo. Y también para que se cumpliera otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Permítame guiarlos con esta escritura de una manera un poco diferente. Acompáñeme al principio de las escrituras, Génesis capítulo 3. Deje su Biblia abierta que vamos a hacer un recorrido interesante, lindo. Génesis capítulo 3, 21 y 24. Después que Adán y Eva pecaron, después que la sentencia fue dada a la mujer, después que la sentencia fue dada a la serpiente y después que la sentencia fue dada al hombre, dice este texto de esta manera, 3:21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero el 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos míos, desde un principio, desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, nuestro Dios siempre le mostró su amor. Ellos recuerdan, ellos habían hecho unos delantales más humildes. Siempre el hombre quiere con su justicia cubrir lo que no se puede cubrir. Y Dios viene a hacerle para cubrir su vergüenza, unas ropas de pieles, un sacrificio de un animal. Pero no era suficiente, por eso dice que el Señor los tuvo que echar. Los tuvo que echar. Y no solo los echó, le dejó unos querubines con unas espadas que se revolvían para que no puedan volver. Salir del Edén echado es mucho más que salir de un lugar donde comen manzanas, peras y uvas gratis. Es ser echado de la presencia misma de Dios. Es no tener más acceso a caminar con Él por las tardes, al aire fresco de la tarde y escuchando su voz. El hombre nunca más va a escuchar la voz de Dios con claridad y con limpieza. Vayamos a Génesis 22. Este relato de Génesis 22, versículo 8. Busque tranquilo, por favor, porque
Es domingo y es día del Señor y se lo vamos a dedicar a Él, escuchando su palabra. Abraham y su hijo Risa, su hijo Isaac. El Señor le había prometido un hijo. Abraham tenía 100 años, tuvo su Isaac. Y dice, y respondió Abraham. Dios le pidió que se lo sacrificara y respondió Abraham a su hijo. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, le dice al hijo. Hijo mío, e iban juntos. Abraham le dice a su hijo, el Señor va a proveer un cordero, hijo mío, e iban juntos. Génesis 22, del 12 al 14. Y dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No sé si Abraham habrá entendido claramente qué estaba pasando. Abraham no era un místico, Abraham estaba viviendo la vida real y el Señor estaba obrando, algo que nosotros hoy podemos comprender con mayor claridad. Déjeme que sigamos avanzando, Génesis 37. Veamos, José y sus hermanos, ¿se acuerdan? Sus hermanos lo vendieron. Primero lo quisieron matar, después lo tiraron en un pozo, después lo sacaron, lo vendieron. Génesis 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vaya al capítulo 42, versículo 21 y 22. Después que José le empieza a hacer la jugarreta esta de devolverle el dinero, mandarlo a la casa, estaban perturbados. Después le retiene el hermano menor, José. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Sigue la historia, 45, capítulo 45, versículo 7 45, 5 y el versículo 7. Vamos a saltear el 6. Ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Y saben qué dijeron los muchachos cuando volvieron a ver al viejo Jacob o a Israel? 45-26. Vuelven con esta noticia a Jacob. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y si sigue avanzando la historia, vamos a ir al Levítico. Levítico 16. Levítico 16, versículo 29. Vamos a ver los sacrificios que se debían hacer por el pecado. Levítico 16, 29 y 30 y vamos a saltar al 32. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis,
ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hermanos, en Levítico ya la historia había avanzado y Dios había dado un sistema para que cada uno que se encuentre en una situación de pecado pueda hacer un sacrificio con un animal. Pero ¿sabe qué va a decir Isaías? Vaya a Isaías, capítulo 53. Ya Isaías va a empezar a mostrarle rostro a este símbolo, a este animal que en el huerto vistió a Eva, otro animal que fue sustituto de Isaac, este José, que se parece tanto a nuestro Señor. ¿Qué va a decir el evangelista del Antiguo Testamento? Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso, nuestro Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Señor Jesús justificará. Mi siervo justificará mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Saben, hermanos, que la historia sigue avanzando y Juan el Bautista lo va a ver por primera vez. Acompáñame a Juan, capítulo 1, versículo 29 y el versículo 36. Esta figura que empezó en Génesis cada vez tenía rostro, cada vez se empezaba a verlo. Dice, el Bautista dice de esta manera, 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 36 va a decir, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Bautista también, ya con mucha claridad, puede ver que el Cordero de Dios es humano, que el Cordero de Dios tiene un rostro. El autor del libro de Hebreos va a ser contundente para despejar toda duda de todo lo que venimos hablando. Acompáñame al libro de Hebreos. Hoy el Señor me la hizo fácil. No tengo que pensar nada, solo tengo que leer. Hebreos 10. Vamos a leer del 1 al 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando el Señor Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer este último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces me hago esta pregunta, ¿quién es este hombre muerto en esta cruz? ¿Quién es? ¿Cómo es posible que un hombre, un simple hombre, pudiera hacer tanto? Esta es la cuestión. ¿Estamos hablando de un hombre? ¿O acaso se trata de Dios mismo? Los cristianos como nosotros no titubeamos en admitir que Jesús no es solamente un hombre. No importa lo asombrosa que pudiera ser, el Señor no es solamente un hombre, pero es un hombre. Miren, es importante que pensamos de Cristo. Hermanos míos, si creemos que es un hombre solamente, vamos a caer en una herejía. Y si creemos que solamente es Dios y no era hombre, vamos a caer en otra herejía. Necesitamos que el Espíritu, solamente el Espíritu, nos pueda ayudar a balancear esto, para que nuestro corazón comprenda. Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol, él comenzó siendo un enemigo terrible de Jesús y de su iglesia. Y en su juventud hizo todo lo posible por destruirla a la iglesia. Además, su oposición estaba cuidadosamente argumentada. Pablo era un judío muy pío, era un judío en serio. Se aproximaba a la religión. Lo que Cristo hizo es muy fuerte, mis hermanos. A veces no comprendemos lo que estaba pasándole al pueblo judío. Miren, si Cristo hubiera venido a los griegos lo hubieran recibido y lo hubieran puesto en uno más de sus dioses. Pero venir al pueblo judío y decir que Él es Dios, es romperle toda la estructura que ellos tenían. Miren, Pablo era monoteísta, ellos creían en un solo Dios. Creía que las afirmaciones de los cristianos sobre la divinidad de Jesús son una blasfemia. Pablo decía, hay un hombre que dicen que es Dios. Y recuerdan que el libro de Juan fue escrito para que creamos que Él es Dios. Entonces, resulta claro que si un hombre como Pablo fue convertido y debe haber sido sobre la base de una profunda experiencia religiosa y sobre una evidencia totalmente fundada. Nuestro Dios no es místico, nuestro Dios es un Dios poderosamente coherente, que ama revelarnos su carácter y con lo que nos ha revelado podemos comprender algo.
Busque Filipenses. A ver si podemos comprender quién es este hombre colgado en la cruz, ya muerto. Por lo que hemos leído, ya estaba muerto. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este texto nos está diciendo que el Señor Jesús, antes de humillarse, antes de encarnarse, Él era igual a Dios y se humilló hasta morir en la cruz, como lo estamos viendo en el texto que hemos leído. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo que Él volvió a su gloria del inicio. Le fue dado el nombre y fue levantado y fue coronado. Tenemos que tener muchísimo cuidado lo que estamos viendo en la cruz. Sí, es nuestro amigo, pero ten cuidado de faltarle el respeto a tu amigo, porque él es amigo si haces lo que yo te mando. Sí, es humano, pero es el Señor. A veces lo veo cansado en una barca durmiendo y digo, es humano, es humano. Y lo veo en un pozo teniendo sed y digo, es humano, es como yo. Pero después veo que se levanta de la barca y calma los vientos y le obedecen. Y digo, no es humano. Y paso de verlo humano a no humano. Bueno, el Señor Él añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Y es lógico. Estas afirmaciones del hermano Pablo nos brindan, por un lado, la seguridad más completa posible que Él es un hombre según la naturaleza, un hombre según la circunstancia, un hombre según la experiencia y en particular en la esfera de su relación con Dios. Él en la cruz clamó, hoy veíamos las palabras, Él en la cruz hablaba con María, con Juan, pero también nos están dando la seguridad en el mismo tono y de una manera que es igualmente fundamental para el argumento entre nuestras manos que estamos viendo, que Él es genuinamente divino, del mismo modo que es genuinamente humano. Es nuestro Señor. Y debemos hacer todo el esfuerzo que podamos para comprender, para amar como Él se merece ser amado. Y el cuarto evangelio que nosotros estamos estudiando, la deidad de Cristo, es un tema por encima de cualquier tema. Juan, si habrá algo que quiere demostrar que Jesús es Dios. Ya leímos en varias oportunidades el propósito del libro de Juan, que está en capítulo 20, 30 y 31, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas líneas que yo escribí se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él da vida, Él es Dios. Esto, hermano, que para nosotros nos resulta natural, si bien no lo podemos comprender, y damos por hecho que el Señor es hombre y el Señor es Dios, no era para nada natural en este tiempo de Juan. Un judío monoteísta era Juan. ¿Saben lo que es decirle Dios? Hasta que la comprensión llegara por Dios. Dios era prácticamente inaccesible para el pueblo de Israel.
Era muy trascendente, estaba mucho más allá. Era el Santo de Israel, habitaba en la gloria inaccesible, nunca nadie lo veía. Y cuando en alguna ocasión fuera de lo común, alguna persona privilegiada como Moisés o Isaías, habían tenido una visión de Dios en su gloria de Dios. Ahora me hago una pregunta, ¿de dónde obtuvieron estos hombres que obviamente estaban muy impresionados con Cristo, pero que no eran tontos? Tan alta opinión sobre Jesús. ¿Por qué creyeron que Él era Dios? La respuesta a estas preguntas es porque Cristo dijo que Él era Dios. Y a Cristo debemos creerle cuando habla. Y en segundo lugar, porque ellos lo observaron. Miren, hermanos, yo leo la Biblia, igual que ustedes. Yo miro a Moisés y veo un hombre de Dios extraordinario, pero nunca se me pasa por la cabeza ver que Moisés sea Dios. Miren que lo he visto a David bajar a la lucha con un gigante, y lo observo y lo leo y lo miro y preparo mensajes de David, pero no llego jamás a ver a Dios en David. Pero cuando agarro a Jesús, Jesús me vuelve loco. Jesús no se deja dominar con mi mente. Digo, es humano, es humano. Lo llamé a Esteban. Esteban, necesito que... Le compartí unas líneas, le digo, necesito armonizar esto. Es hombre, pero es Dios. Y tuvimos una charla larga. Porque siempre no se deja dominar por mi mente. Déjeme mostrarle un ejemplo final de lo que estoy hablando. De la concepción singular que Cristo tenía sobre sí mismo ocurre después de su resurrección, cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Estando Tomás presente, ¿se acuerda Tomás? Tomás, cuando se aparece la primera vez, Tomás no estaba. El Señor se presenta una segunda vez y ya estaba Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere sus dedos en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo él. Juan 20:25. Entonces el Señor se apareció una vez más a los discípulos y le dice, vení, Tomás, poné aquí tu dedo y mirás mis manos. Y acercá tu mano y metela en mi costado. 20:27. ¿Y qué dijo Tomás? Sobrecogido por la presencia del Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Qué? Adonai, Elohim, los nombres del Señor del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le impresionó cuando lo vio a Cristo? Y encima las Escrituras no dicen que metió su dedo ni tocó nada. Y lo tremendo es que Jesús en ningún momento lo corrigió. Y le dijo, pará, te estás pasando con tu teología. No, Cristo recibió totalmente, no lo negó. Y esta pregunta me gustaría compartirla con ustedes. Juan el Bautista, en un momento, cuando él tenía duda, porque Jesús lo sacaba igual que a mí, lo sacaba, ¿es o no es? Bien, Lucas 7. Busque Lucas 7. Necesitamos ver que este hermano Juan el Bautista, le pasa lo mismo que a nosotros cuando estudiamos a nuestro Señor. Cuando lo observamos, cuando lo meditamos. Lucas 7, 18 al 23. ¿Lo tenemos? Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista,
Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y Cristo va a decir esto: y bienaventurado es aquel que no tropiece conmigo. Hermano, el Señor Jesús es la piedra principal. Es al que debemos observar, estudiar, mirar, comprender, esforzarnos por amar, como Él nos pide que le amemos. ¿Saben, hermanos? Le puse el título, ahora sí volvamos a nuestro texto. El corazón del Padre y del Hijo quebrantado. Nuestro texto no tiene muchas complicaciones técnicas para analizar, pero lo vamos a leer nuevamente. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era muy importante ese día de reposo porque caía la Pascua justo en el día de reposo. Era el sumum de la cuestión. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Esto iba a hacer que la muerte sea bien rápida. No iban a poder hacer fuerza con sus piernas para respirar, entonces iban a morir rápidamente. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, hermano, nuestro Señor murió. No es que se hizo el muerto, el Señor murió. El Señor vino a morir, porque vino a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Y el Señor fue claro cuando dijo que toda alma que pecare debía morir. Y si iba a llevar el pecado de nosotros, debía morir. Dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dicen los doctores que han analizado este cuadro, nadie es coherente con esto, pero yo voy a utilizar un texto para definir esto. Que su corazón se había quebrantado, su corazón se quebró. Es de ahí de donde salió el agua y la sangre. Se juntó suero a la vuelta de su corazón. Y voy a utilizar un texto dentro de un ratito para cerrar. Y el que lo vio, dice Juan, yo doy testimonio, esto es verdad, y Jesús es mi testigo que es verdad, para que vosotros también creáis. ¿De qué? Que murió por tus pecados. No se hizo el muerto, murió por tus pecados. Y va a agregar 2 puntos muy importantes para que la Escritura se siga cumpliendo. De que no se iba a quebrantar huesos del Señor. La soberanía de Dios seguía gobernando la escena. A ver, estos soldados son profesionales a la hora de evaluar personas que murieron. Ellos vieron que estaba muerto. Y también va a utilizar, ese texto está en Éxodo 12:46 y está en Número 9:12, que era que no se debía quebrar huesos al cordero sacrificado. Y Zacarías 12:10 va a decir, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es el Dios del Antiguo Testamento. Por eso mi título es El corazón del Padre y del Hijo quebrantado. Hermanos, quebrantamos el corazón de Dios con nuestros pecados. Es nuestro pecado. Y voy a terminar con el Salmo 69:20. Ustedes traten de seguirme, pero tengo la versión Dios habla hoy. Si ven que se confunde, le prefiero que escuche bien. Salmo 69:20, 35. Dice, ¿lo tienen? Salmo 69:20.
Amén. Dice, las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca. En mi comida pusieron veneno y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Escuche la palabra del Salmo, que su mesa y sus comidas de amistad se conviertan en trampa para ellos. Haz que se queden ciegos y que siempre les tiemblen las piernas. Descarga tu enojo sobre ellos, que tu furia encendida los alcance, que su campamento se vuelva un desierto y que nadie viva en sus tiendas, pues persiguen al que has afligido y se burlan del dolor del que has herido. Devuélveles mal por mal, que no alcancen tu perdón. Bórralos del libro de la vida, no los pongas en la lista de los justos, pero a mí, que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, sálvame. Alabaré con cantos el nombre de Dios, lo alabaré con gratitud, y el Señor quedará más que complacido que si le ofreciera un toro en sacrificio o un novillo con cuernos y pezuñas. Al ver esto se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que le buscan a Dios. Pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. Alaben al Señor, el cielo, la tierra y el mar y el cielo, la tierra y el mar y todos los seres que en ellos viven. Pues Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Los hijos de sus siervos heredarán la ciudad. Allí vivirán y tomarán posesión de ella. Los que aman su nombre la habitarán. Hermanos míos, el Señor Jesús, que ya murió, que salió sangre y agua de su costado, fue por nuestros pecados, fue por nuestras maldades. Pero tenga cuidado con ver un pobrecito en la cruz. Es nuestro Señor. Él está venciendo la muerte, Él está venciendo el pecado y Él está llamando a todos sus hijos a su gloria. Nadie quita mi vida, yo la pongo en sacrificio por cada uno. Pero no debemos olvidar que quebrantamos su corazón, lesionamos su corazón. Cada pecado que cometemos en la actualidad nos debe volver a hacer recordar. ¿Otra vez bofetearemos al Señor Jesús? ¿Otra vez haremos lo que ha sucedido? Los invito a orar. Incline sus cabezas. Agradezcamos al Señor de que nos ha enviado el Cordero. El Cordero que iba a hacer el sacrificio una vez y para siempre. Agradecemos al Señor que es para nuestros tiempos comprender todas estas cosas.